Entonces, que cuando Juan Sin embargo, Preciado... se supone que él nunca ha estado allí. Es decir, no, no ha él estado. busca un lugar quimérico, va a buscar fortuna, va a buscar a su Sí, padre. sí. Algunas De- personas lo presentan incluso como el viaje de Telémaco en busca de su padre Ulises. sí. Lo presentan, creo que es Carlos Fuentes quien hace el análisis y ve en Juan Preciado regresando a Comal, no regresando porque, bueno, sí regresando porque él se fue muy pequeño con su madre, porque recuerden que hay varios personajes femeninos que fueron, todas fueron esposas Sí, de una de forma u Pedro otra. De Páramo. Pedro La Páramo. última fue Susana, y la madre de Pedro Páramo, que un día dijo que se iba y Pedro Páramo la dejó ir. Entonces no regresó más y Juan Preciado regresa a buscar Pero fíjense ustedes que se precisamente. da con el caso de Pedro Páramo algo que se da poco en la literatura, que Pedro Páramo es solo un personaje de referencia. O sea, Pedro Páramo no se mueve dentro de la novela, sino solamente como referencia. Es un dato bastante interesante para abordar la literatura de Juan Rulfo. Pero debemos irnos a una pausa comercial. Cuando regresemos seguiremos hablando del gran escritor mexicano Juan Rulfo. Hay un cuento de Rulfo que está considerado una obra maestra y es el cuento Lubina. Y en ese cuento hay dos personajes que están sentados en un bar tomándose unas cervezas y de repente un personaje que viene de Lubina precisamente le dice a otro personaje que va hacia Lubina, le dice lo siguiente, de un diálogo que él tuvo un día con la gente de ese pueblo. Él le dice: un día traté de convencerlos de que se fueran a otro lugar donde la tierra fuera buena. Vámonos de aquí, les dije. No faltará modo de acomodarnos en alguna parte. El gobierno nos ayudará. Ellos me oyeron sin parpadear, mirándome desde el fondo de sus ojos, de los que solo se asomaba una lucecita ya muy adentro. Dices que el gobierno nos ayudará, profesor. ¿Tú conoces al gobierno? Les dije que sí. También nosotros lo conocemos. Da esa casualidad. De lo que no sabemos nada es de la madre del gobierno. Yo les dije que era la patria. Ellos movieron la cabeza diciendo que no y se rieron. Fue la única vez que he visto reír a la gente de Lubina. Pelaron sus dientes molenques y me dijeron que no, que el gobierno no tenía madre. Y tienen razón, ¿sabe usted? El señor ese solo se acuerda de ellos cuando alguno de sus muchachos ha hecho alguna fechoría aquí abajo. Entonces manda por él hasta Lubina y se lo matan. De ahí en más no saben si existen. Eso es el cuento Lubina de Juan Rulfo. Que es Sí. tan terrible como Pedro Páramo con Comala. Se siente la presión de la información que le están dando, no se sale del bar, ¿no? Incluso el cuento termina con el tipo borracho dormido ahí, es decir, te crea una ansiedad, pero sabe crear ese ambiente tenso en que sabes, te puedes imaginar perfectamente lo desagradable y lo inhóspito que va a ser el pueblo. Está muy bien logrado. Hay una relación que hace Joan Garganigo sobre Pedro Páramo y sobre Lubina a propósito de lo que tú estás diciendo, Oscar. Vamos a leer este párrafo. Dice: su novela Pedro Páramo 1955, la historia de un cacique que controla todos los aspectos de un pueblo, ha llegado a ser el prototipo de la narrativa latinoamericana contemporánea. Es una novela de una enorme complejidad técnica. El punto de vista de la narración cambia con frecuencia mientras el lector participa en la recreación activa de la vida del personaje central. En un ambiente que se puede comparar a un infierno dantesco, los personajes se revelan por medio de un fluir subconsciente narrativo cargado de un fuerte lirismo, que era lo que decíamos ahorita. Rulfo ya había descrito este ambiente misterioso en el cuento Lubina. Ciertamente es Exactamente. así. Para Pedro Páramo, él confiesa que ya él tenía el ambiente y los personajes y que no lograba escribir la novela. Una novela que él había pensado él había comenzado a pensar desde antes de los 30 años de edad. Y él decía, me falta algo para escribir la novela. Tengo ambiente, tengo personajes, ¿qué es lo que me falta? Era el lenguaje en el que los Sí. personajes se iban a expresar. Y él se da cuenta que el lenguaje mejor para expresarse en esa novela es el lenguaje llano que utiliza el pueblo. Sí. Y parece mentira que una obra de una complejidad tan extraordinaria como es Pedro Páramo esté escrita en un lenguaje tan sencillo, tan simple, tan comprensible. En ese aspecto, como tú decías ahorita, Oscar, hay una influencia de William Faulkner que no utiliza un lenguaje recargado y sin embargo sus novelas son
tremendamente compleja, al igual que esto de Pedro Páramo de Juan Rulfo. Que por cierto, Pedro Páramo fue el último nombre. Hubo un par de nombres Sí. pensados antes. Murmullos era uno de los sí, nombres que él tenía para la novela y que luego cambió cuando la presentó. pero es curioso lo que dice Omar. Es curioso que le hayan puesto el título de Pedro Páramo cuando realmente es un personaje inmóvil. Todo está en torno de él, pero realmente no se mueve. Señores, pero si analizamos el nombre del personaje, Pedro, Petrus es piedra y Páramo es desolación, piedra desolada, y Comala es un lugar desolado. O sea, el nombre es perfecto, incluso responde a la interpretación de la novela completa. Si nosotros vemos, antes de que tú comiences a leer, Oscar, porque es bueno hablar del ambiente en las obras de Juan Rulfo. Si nosotros vemos las principales obras narrativas latinoamericanas del boom latinoamericano, del realismo mágico más que del boom, tenemos Juan Bosch, la carretera estaba muerta, la habían La mujer, desenterrado unos hombres con picos y palas, 2 pesos de agua, total desolación, falta de lluvia. Está García Márquez, que el calor era tan fuerte que las aves se estrellaban en contra de las ventanas y las bisagras se doblaban. Y tenemos el caso de Juan Rulfo, y hay otros ejemplos que también pudiésemos poner de otros autores que fueron parte del boom. Esa desolación y ese ambiente con un calor sobrecargado es lo que define parte de esa literatura fantástica del realismo mágico, y lo dijo el propio Rulfo, que tuvo que buscar para otros relatos otros tipos de ambientes, leyendo a un poeta islandés y a un poeta irlandés y a un escritor irlandés y a un escritor noruego, para darse cuenta de que en otras partes no había ese sol tan candente que había en los campos mexicanos. esa luminosidad De la que él habla. Y hay otro componente importante también presente en casi todos los escritores latinoamericanos, y es la tragedia. La tragedia, porque la tragedia siempre ha estado inmersa en la vida latinoamericana. En los pocos años de historia, siempre la tragedia ha estado presente. Entonces no se escapa a la literatura, y es otro componente. Hablando de tragedia, pues este cuentito es que somos muy pobres. La tacha. Sí, pobrecita. Fue uno de los primeros, y que por cierto se lo rechazaron, pues decían que estaba un poquitín subido de tono. Ya verán por qué. Enseguida se dieron cuenta de que no, que era mucho más la calidad que lo que en realidad pudiera estar fuera de tono, que me parece que bien poco. Aquí todo va de mal en peor. La semana pasada se murió mi tía Jacinta, y el sábado, cuando ya la habíamos enterrado y comenzaba a bajársenos la tristeza, comenzó a llover como nunca. Mi papá, eso le dio coraje, porque toda la cosecha de cebada estaba asoleándose en el solar, y el aguacero llegó de repente en grandes olas de agua, sin darnos tiempo ni siquiera a esconder aunque fuera un manojo. Lo único que pudimos hacer. Todos en mi casa hay puntos que no corresponden, no sé por qué los han puesto. Lo único que pudimos hacer todos en mi casa fue estarnos arrimados debajo del tejabán, viendo como el agua fría que caía del cielo quemaba aquella cebada amarilla tan recién cortada. Y apenas ayer, cuando mi hermana Tacha acababa de cumplir 12 años, supimos que la vaca que mi papá le regaló para el día de su santo se la había llevado el río. El río comenzó a crecer hace 3 noches, a eso de la madrugada. Yo estaba muy dormido y, sin embargo, el estruendo que traía el río al arrastrarse me hizo despertar enseguida y pegar el brinco de la cama con mi cobija bajo la mano, como si hubiera creído que se estaba derrumbando el techo de mi casa. Pero después me volví a dormir porque reconocí el sonido del río y porque ese sonido se fue haciendo igual hasta traerme otra vez el sueño. Cuando me levanté, la mañana estaba llena de nublazones y parecía que había seguido lloviendo sin parar. Se notaba que el ruido del río era más fuerte y se oía